el Código Civil antes que la Constitución Nacional, como habíamos hablado en varias oportunidades ya con el constitucionalista Renzo Cristaldo. Una vez más le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa, y siempre es un gusto charlar contigo. A ver, ¿en qué te puedo ser útil? Igualmente, doctor, ¿viste el desalojo violento que pasó el otro día, el jueves? Bajo la lluvia, estuvimos hablando con uno de los líderes de esta comunidad y él denunciaba eso, el desalojo violento, que todos prácticamente quedaron en la calle. Y otra vez nos preguntamos, ¿cuál es el procedimiento en estos casos? ¿Qué es lo que se tiene que analizar en una sentencia judicial? Porque le preguntábamos también al asesor jurídico del INDI y él decía que, primero decía que él no sabía bien la causa, después decía que corresponde. Pero siempre hablamos del derecho que ellos tienen y que está amparado en la Constitución Nacional en cuanto a sus tierras ancestrales. Así mismo, Vanessa. Sí, estuve haciendo un seguimiento a través de los medios, a través de los comunicados, y que se pronunció CODEUPI, se pronunció Tierra Viva. Estuve leyendo también la entrevista que le hicieron al doctor Basilio Franco, el INDI, que está en la página de ustedes. Entonces, digamos que tengo como una visión un poco, si bien alejada, ¿verdad?, de los hechos, pero también eh, tomando en cuenta lo que se estuvo comentando. Bueno, te diré como ya habíamos conversado, primero en términos generales. Eh, en nuestro Código Civil se habla acá de que hubo un interdicto, se habla acá que hay una sentencia firme, claro, todo eso, pero en función de nuestro Código Civil paraguayo, no tomando en cuenta los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas. Uh-huh. Entonces, pueden construir un discurso o unos argumentos en los que efectivamente tengan como conclusión que acá se respetó el debido proceso, que acá, según el Código Civil, según el Código Procesal Civil, hay sentencias firmes, se tienen que ir. Pero, y ahí viene la cuestión del derecho indígena y la prevalencia de la Constitución, vemos que el Código Civil y el Código Procesal Civil no se ajustan a lo que dispone la Constitución. Y no se ajustan en el sentido de que no está previsto, por ejemplo, lo que dice el artículo 66 de la Constitución al final. Dice, en los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena. No conozco el expediente y te voy a hablar sin la evidencia, pero dudo mucho que se haya tomado en cuenta el derecho consuetudinario indígena en ese interdicto que tuvo sentencia firme y que motivó el desalojo. Dudo mucho. Tal vez alguien que haya visto el expediente nos pueda rebatir esta primera idea. Luego tenemos también lo que dice el 64 de la Constitución, que dice que prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos, dice cuando habla de la propiedad comunitaria de la tierra. Entonces, en la eventualidad de que sea extrema la necesidad de sacar a la comunidad de esas tierras que están ocupando, tenemos que hablar con ellos del consentimiento. Nos tienen que otorgar consentimiento para que nos podamos llevar a otro lado, no arrojarlos al borde de la ruta o arrojarlos a una plaza en Asunción a la fuerza. O sea, tiene que haber un consentimiento para el traslado. Y eso tiene todo un sustento constitucional, ¿verdad? Luego vamos a la ley 904, que habla nuevamente, y esto sí tiene rango legal, pero bueno, no está en el Código Civil, entonces los jueces ni lo miran. Dice, en los procesos que atañen a indígenas, los jueces tendrán también en cuenta su derecho consuetudinario, dice el artículo 6, debiendo solicitar dictamen fundado al Instituto Paraguayo del Indígena o a especialistas en la materia. Y agrega el artículo 6 de la ley 904. El beneficio de la duda favorece al indígena, atendiendo a su estado cultural y normas consuetudinarias. Entonces, tengo también mis serias dudas si se pidió este dictamen fundado al INDI en ese interdicto. Probablemente no, porque los interdictos son juicios sumamente breves con un proceso ya preestablecido en el Código.
Bueno, y así te puedo ir diciendo otras normas que yo considero vulneradas. En términos generales, creo que el Código Civil y el Procesal Civil no se ajustan luego a la Constitución Nacional, pero aún se podría, por ejemplo, tomando este artículo de la Ley 904, hacer algunos ajustes en el proceso. Y asumo que no se hicieron en este caso, porque si no hubiera tenido ese desenlace. También estuve viendo lo que te dijo Basilio Sí, Franco. eso te iba a preguntar. Yo miraba nomás la visión, entras ahí en la página del INDI y dice velar por los derechos de los indígenas. Y él totalmente otra cosa decía, que no sabía, no se interiorizó efectivamente del caso. Y después decía, bueno, es una cuestión civil que seguramente merece. ¿Qué opinas Bueno, de y eso, acá doctor? yo tomo lo que ustedes publicaron, acá dice es PBS Radio. Ujú. Sí, ¿Verdad? estuviste leyendo Y nuestro voy a, artículo. estuve leyendo, por supuesto. Ajá, genial. Dice, caso de desalojo, India afirma que las tierras de Arsenio Oviedo no son ancestrales, ¿verdad? Y acá dice que Basilio Franco, el asesor jurídico del INDI, comentó que las tierras ancestrales deben ser declaradas por el Congreso a través de un estudio antropológico y allí recién se expropia la tierra, y que desde el INDI desconocen que existan trámites donde se haya solicitado la declaración de las... A ver, esto no es tan así. Lamentablemente no tenemos un proceso judicial que los indígenas puedan iniciar para quedarse en unas tierras que ellos consideran suyas. El único mecanismo para que los pueblos indígenas accedan a tierra es ingresando un pedido formal en el INDI o en el INDER. Ese expediente que generan ahí posteriormente y luego sí de determinados análisis, estudios que pueden ser antropológicos, eso culmina con un pedido de expropiación al Congreso. Lo que habrá querido decir el abogado es que no hay un expediente, pero en su caso es el INDI el que debe, digamos, resolver la cuestión ante la evidencia. Si estamos hablando que están ahí desde 2014 y estamos en el año 2021, el INDI no se enteró, hay o no hay un pedido, entonces estamos hablando de una grave negligencia del INDI, que no podemos atribuir a la comunidad. ¿Entendés? Uno de los Y líderes también hay... decía, doctor, Sí, que ellos estaban pidiendo del 2011 eso, y en el 2015, según una publicación de última hora, el INDER le entrega al menonita, a una empresa menonita, el título de propiedad. bueno, eso es grave también porque dice acá la ley 904 del asentamiento en tierras fiscales. Si las tierras eran del INDER, entonces el INDER debió haber transferido gratuitamente a favor de la comunidad, directamente. Ahí no hay, ahí se constata la posesión, se constata que los indígenas están en sus territorios ancestrales y están ubicados y le tiene que dar la tierra. Y eso lo puede corroborar en el artículo 21, 22, 23 de la ley 904, que dice expresamente, está el procedimiento de denuncia al INDER, se tiene que ubicar eso en el catastro, se hace la inspección, mensura del INDER y se le da la tierra, punto, sin más trámite. Entonces, si es así, además, pero considero que es un poco más grave la cuestión. También estuve leyendo, me estuve informando un poco antes de charlar contigo, que hay quienes dicen de que este es un desprendimiento, que es un grupo nuevo, que ellos estaban ahí cerca. Y bueno, esas son cuestiones que se pueden dar en cualquier comunidad, el desprendimiento o la división de la comunidad. Y la fracción, digamos, que se desprende, tiene derecho igualmente a que se le provea de tierra. Es así. Y eso está previsto tanto en la Constitución como en la Ley 904. La Ley 904 en su artículo 16 habla de grupos indígenas desprendidos de sus comunidades o dispersos, dice ya agrupados, porque para el cumplimiento de la ley deban agruparse, deben ser reubicados en tierras adecuadas a sus condiciones de vida. Deben ser reubicados. Y obviamente eso es la ley 904, que es el Estatuto de Comunidades Indígenas, es una
¿Qué o los artículo reubica el INDI exactamente? o el artículo 16. 16. ¿Y no O se los reubica cumple el eso? INDI o los reubica el INDI o los reubica el Estado, pero si se desprende de un grupo, de una comunidad, ellos tienen derecho a que se les provea tierras también. No porque se desprenden de una comunidad anterior, ellos tienen que andar vagando por el país eh, eh, viendo qué pueden hacer o a qué se pueden dedicar. Ellos tienen derecho también, siempre que ellos puedan, dice aquí, agruparse en un mínimo de 20 familias, reclamar que se les conceda, que se les entregue tierras nuevas, ¿verdad? Dentro de ese territorio ancestral en el que ellos desarrollan su vida. En fin, estoy ya mareando seguramente con tantas cosas. No, 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 doctor. Da gusto escuchar cómo Sí, claramente estás mencionando estos derechos, pero nos genera mucha impotencia, ¿verdad? El incumplimiento de todas estas normativas que están nomás y no se tienen en cuenta. Y yo le pregunté en el Poder Judicial por la jueza para saber cuáles fueron las pruebas del juicio, porque desde el INDI nos dijeron, esto ya es desde el 2014 y corresponde el cumplimiento de la ejecución del desalojo. Hoy la jueza ya no está en el Poder Judicial, ya cumplió con sus funciones, ya está jubilada, así que el expediente para poder mirar va a ser un poco difícil. El argumento también de la entonces jueza Gladys Escobar. Y bueno, haciendo nomás un análisis, doctor, entonces se puede sospechar o se puede ver que hubo incumplimiento de ciertas normativas y violación de los derechos de las comunidades indígenas. mira, te reitero, yo creo que en nuestro país, luego, en general, por más que tengamos la ley 904 que reconoce los derechos ya de ley, si nosotros no hacemos cambios en el Código Civil, vamos a seguir, teniendo casos similares. Porque el Código Civil, lamentablemente, es un instrumento que tiene demasiada fuerza, hasta te diría psicológica. Es tan monótona su aplicación, tan reiterada su aplicación, que muchas veces nuestros magistrados que no están al corriente de los derechos de pueblos indígenas lo aplican de manera automática, desconociendo todos los derechos de pueblos indígenas que parten de la Constitución y que tienen reflejo en algunas normas legales, de rango legal, que tienen la misma categoría que el Código Civil. Entonces yo creo que hay una necesidad urgente de reforma legislativa, de adecuación de nuestras normas civiles de derecho privado a lo que manda la Constitución. Y también una capacitación adecuada de los jueces, de los fiscales, de los operadores de justicia. Te digo, en el Brasil, que tiene también unos problemas de pueblos indígenas muy serios, forma parte de los temas para rendir en lo que sería la escuela judicial o el examen que te toman antes de postularte al Consejo de la Magistratura, la normativa sobre pueblos indígenas. O sea, es obligatorio para todos, no importa si uno va a ser fiscal, si va a ser juez, si va a ser defensor, y no importa el fuero. Tienen que estudiar sobre derecho indígena. Entonces, qué bueno sería tomar algo de eso también y meter eso en nuestra escuela judicial, meter eso en los temarios del Consejo de la Magistratura, para que cuando llegue el momento, si el Código Civil no cambia, por lo menos se tenga en cuenta unos criterios de la Constitución o de la Ley 904 en estos conflictos jurisdiccionales. Eso te iba a preguntar, una parte importante, la reforma urgente de nuestra legislación en cuanto, sobre todo el Código Civil, que vaya de la Sí. mano con la Constitución, pero está esta ley, la 904, la que estuviste mencionando, Sí, está la Constitución. ¿Cómo va la sí. interpretación de los jueces? O sea, no hay una uniformidad, desconocen. Es que, a ver, si la 904, el Estatuto de Comunidades Ujú. Indígenas, te da unos parámetros que para mí todavía son un poco genéricos, ¿verdad? En el caso concreto, si uno quiere, digamos, el juez, estoy señalando algunas debilidades nomás porque yo creo tan urgente el cambio legislativo o la Ujú. adecuación.
¿cómo se va a valorar el derecho consuetudinario? No digo que no se pueda hoy, pero ciertamente si eso lo tenemos reglamentado, por ejemplo, decimos, para considerar el derecho, las normas consuetudinarias es necesario el dictamen, aquí dice, ¿verdad? Se tiene que pedir dictamen fundado al instituto, pero ¿cuáles son esos puntos? ¿Qué tiene que decir ese dictamen? A ver, ¿cuál será el proceso luego de emitirse el dictamen? ¿En qué momento hay que solicitarlo? ¿Es vinculante, no es vinculante? Bueno, ese tipo de cosas. Hay que ir afinando un poco la punta del lápiz y dando un poco más precisiones para que no sea algo tan amplio, ¿verdad? Este desarrollo y nos traiga seguridad jurídica a todos. Yo creo que hoy se puede, ¿verdad? Tenemos el artículo 6º, ¿verdad? Que dice que tiene que solicitar dictamen fundado al INVI o a otros especialistas, pero bueno, ¿qué puntos, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a ir a que ese territorio ancestral, el territorio en disputa es territorio ancestral, el territorio es más amplio que una propiedad en específico. Entonces puede decirte el dueño de la propiedad, ¿y por qué mi territorio y no es de mi vecino? Se abre como un mar de dudas ahí también sobre cómo valorar la prueba. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo resolver la cuestión? ¿Cómo se prueba el territorio ancestral? Bueno, y generalmente son estudios antropológicos. Con peritos indígenas, a veces peritos antropólogos, que determinan cuál es la zona en la que ese grupo o ese pueblo indígena se movía, hace cuántos años. Lo que ocurre muchas veces es que estos grupos, cuando empieza a darse esa migración, por ejemplo, hacia el este, entonces se empieza a destruir los bosques, los indígenas empiezan a dispersarse, muchas veces son desalojados por fuerzas de seguridad privada, ya no se le permite el retorno. Entonces cuando uno toma las fotos, recuerdo a Nani Arrua, la senadora, cuando justificaba el tema de en uno de estos debates, no recuerdo si era a propósito de la pena por invasión, se mostraban en las fotos de hace 4 o 5 años atrás, o no sé cuántos años atrás, de una propiedad. Y dice, ¿dónde estaban los indígenas hace 5 años? ¿Por qué están ahí ahora? Bueno, pero si hace 10 años ellos fueron desalojados por los propietarios de manera violenta y perdieron la posesión en ese momento, hace 5 no estaban, obviamente, pero claro, estaban hace 10, o estaban hace 15, o estaban hace 20. ¿Hasta cuánto tiempo atrás vamos a irnos? Y bueno, esas son las cuestiones que debemos definir en la ley y tenemos que sentarnos a ser serios y a tener verdadera voluntad política para cumplir los derechos constitucionales. Y eso es lo que no hay, voluntad política. No hay voluntad política, claramente. Pero bueno, esto que estás haciendo vos, ¿verdad, Vanessa? Que yo valoro muchísimo, ya creo que es la tercera vez que estoy conversando contigo, y también lo que haces regularmente en tu programa de abordar estos temas, yo creo que van creando conciencia y ojalá estos temas, bueno, al permanecer en la agenda se tenga que necesariamente debatir en algún momento con más profundidad. Así es, doctor, también te agradecemos que siempre estás hablando con nosotros para poder analizar esto de manera jurídica, ver cuáles son las leyes, qué es lo que falta, y el mensaje siempre es ese, la reforma del Código Civil de manera urgente. Pero bueno, vamos... Sí, la adecuación de nuestro derecho privado, luego en general, pero más concretamente el Código Civil, para que no nos estén diciendo, como nos vienen diciendo siempre, tengo una sentencia, un interdicto, tengo una sentencia de una reivindicación, pero bueno, ¿en qué momento el pueblo indígena pudo alegar ahí, en ese proceso interdicto, en ese proceso de reivindicación, su derecho consuetudinario? Claro, ellos será que respondieron. ¿Sí? No, ¿será que ellos contestaron esta demanda? Ah, bueno, ahí está me encantaría, bueno, conseguir esa sentencia y poder analizar si realmente se pidió el dictamen fundado al INVI. Parece que no, porque el asesor jurídico no sabía, pero
pero es muy probablemente que no se hayan respetado estas normas que te estuve citando. Podemos pedir por acceso a la información pública, ya que la entonces jueza ya se jubiló. Claro, eso no va a ser ¿Verdad? muy difícil de conseguir, porque estadística del Poder Judicial debe tener una copia, así que sería interesante hacerlo. Y el interdicto de recobrar la tierra es como si fuese que ya le pertenecía al que está demandando, solamente pide la posesión, ¿verdad? No el dominio. Lo más probable es que, claro, es una discusión sobre posesión. Lo más probable es que el INDER, si es así como me relataste, le haya entregado y probablemente la comunidad lo ocupó. Entonces él alegó que perdió la posesión, hizo el interdicto y lo ganó. Habrá que ver cómo. Ya es otro tema. Claro. Y si se respetaran los derechos de la comunidad. Se tendría que haber analizado anterior, ¿verdad? Años atrás de lo que vino, quiénes estaban ahí en ese lugar antes del 2015, Exacto. ¿verdad? Exacto. Claro, ¿y cuáles son los movimientos migratorios, vamos a llamarle, ¿verdad? O sea, de desplazamiento de la comunidad. ¿Dónde estuvo antes? ¿Por qué salió de donde estaba? Sobre todo en la zona del este. Nosotros sabemos que Ciudad del Este tiene 50 años, 60 años tiene Ciudad del Este. Es decir, si hubo todo el este ahí, Caguazú, Alto Paraná, toda esa zona es de una colonización reciente. Entonces no podemos nosotros desconocer los derechos de 40 o 50 años atrás. Nuestros abuelos estaban ahí. O sea, no estamos hablando de los tiempos de la colonia española. Estamos hablando de nuestros abuelos nomás, que estuvieron yendo hacia el este. Entonces, por supuesto que podemos hacer la reconstrucción de dónde estaba esa comunidad hace 10, 15, 20 o 30 años y ver cómo fue el proceso, cómo se los expulsó, porque ellos no vinieron, no cayeron del cielo, ellos ya vivían ahí. Entonces, tendríamos que reconstruir en cada proceso que atañe a pueblos indígenas dónde estaban antes, por qué salieron de ahí, en qué circunstancias se les privó, porque de alguna tierra salieron, en qué circunstancias se les privó de la posesión de las tierras, o si es el desprendimiento de otra comunidad. Si es el desprendimiento de otra comunidad, igual tienen derecho a que se les entre de tierra. O sea, es un tema sumamente interesante, complejo, no dudo que sea complejo, y también hay que marcar que falta un poco completar también la legislación para traer seguridad jurídica, pero no podemos desconocer el problema y simplemente quedarnos mirando cómo más y más comunidades salen de tierras ancestrales y van a vivir a las plazas, van a vivir al costado de la ruta, van a vivir a los cinturones de pobreza, se van urbanizando por la fuerza, porque puede que haya casos donde la comunidad dice, bueno, vamos a vivir allá cerca de Asunción, voluntariamente, pero no creo que sea el deseo de la mayoría. Claro. En todo caso, es una urbanización, digamos, por la fuerza, una adaptación a las circunstancias y punto. Doctor, cambiando un poco de tema, tengo también aquí anotado 24 y 25 de noviembre, Congreso Paraguayo de Derecho Constitucional. Estás también ahí, así que si nos podés comentar más sobre este evento gratuito. Sí, bueno, el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional está lanzando un congreso. La idea es que ese congreso, bueno, si todo sale bien, como esperamos que así sea, se repita anualmente y bueno, va a tener personas de primerísimo nivel. De hecho, el presidente, Diego Moreno, que va a dar apertura, va a estar también el doctor Daniel Mendonca, Adriana Marecos, una serie de personalidades de nuestro derecho constitucional que nos van a regalar algunos días. Esto empieza el 24, nos van a regalar unos días de 24, 25, y chequeando nomás acá el programa. Sí. Que va a estar excelente y es totalmente recomendado. La forma de inscribirse es a través de un formulario que lo pueden ver en las redes.
el Twitter del instituto es arroba ITDCPY, arroba ITDCPY. Y es virtual y presencial, con un cupo limitado de 50 personas por el tamaño del lugar. Entonces se puede seguir la transmisión en vivo. La verdad que va a ser un evento de primer nivel absoluto en el local de la Ley Paraguaya, el 24 y 25 de noviembre. Y el título del evento, Constitución de 1992, Principios de Gobierno y Garantías de Derechos. Así que ustedes saben también que el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional está vinculado con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, también es apoyo en la organización y oficia la ley paraguaya. La elección de las fechas también no es una cuestión así arbitraria, ya que se hace como una especie de, ¿cómo así se puede decir? Nos transportamos un poco a lo que fue el segundo Congreso General reunido en octubre de 1813, que hablaba sobre la institucionalidad republicana, sobre, la cuestión de la conservación, seguridad y defensa de la República. En ese tiempo era como que la prioridad estaba en la República, y hoy tenemos nosotros, ¿será que la prioridad sigue siendo la República o el respeto de los derechos de las personas? Esa va a ser un poco la dinámica de las conferencias, si estamos viviendo hoy realmente bajo una constitución que prioriza la dignidad humana o prioriza al Estado. En la inauguración también va a estar la ministra Carolina Llanes, Diego Valdés, que es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, director de la ley, y Jorge Silvero Salgueiro, que es el coordinador académico del Congreso y que es el que está llevando, digamos, la parte más grosa de la organización. Para ir de forma presencial, ¿cómo es, doctor? Y es por orden de llegada, el primer día, que es el 24 de noviembre, va a inaugurarse el Congreso a las 3 de la tarde. El local de la ley es cerca del Shopping del Sol. A ver si tengo a mano la dirección. No sé si te puedo pasar después, Vane, la dirección exacta, pero es cerquita del Shopping del Sol, y es a las 15. O sea, yo creo que con ir un poco antes uno podrá asegurarse un lugar en ese sitio. 15 a 16:30. La segunda, el panel 1 empieza a las 5 de la tarde hasta las 6:15. Ahí están Daniel Mendonca, Adriana Marecos y modera Josefina Sacena. Comentaristas David Aput y Juan Martín Palacios. Y 18:45 hay una presentación institucional sobre lo que es el instituto, y a las 7 de la tarde el cierre del primer día con la presentación del Anuario Paraguayo de Derecho Constitucional en la versión 2021, que es ya un anuario donde están artículos de primer nivel también, que se produce por segundo año consecutivo. El 25 de noviembre hay actividades a las 9 de la mañana. Van a estar Emilio Camacho, Rafael Pilizola, modera Verónica Ruiz, y los comentaristas Pablo Villalba Bernier y Diego Zavala. 10:45 a 12 el panel 3, los poderes y derechos implícitos del tema, Juan Carlos Mendonca Bonet, Elodia Almirón, modera Fátima Andrada, y comentaristas Giovanna Parini y Shirley Franco. Por la tarde, desde las 3 de la tarde, Derecho Constitucional Comparado, Domingo García Belaúnde, secretario general ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el profesor Jorge Alejandro Amaya, que es argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón. Va a moderar Robert Marcial González y comentarista Enrique Marín Fonclar. Y a las 5 de la tarde
siempre hablando del día 25, 5 de la tarde, el quinto panel, Gustavo Laterza Rivarola, Jorge Silvero Salgueiro, El constitucionalismo en la historia paraguaya, modera Marinés Ramírez y comentan Camilo Filártiga y Luis Fretes Carrera. 18:45 es el cierre, con Eusebio Ramón Ayala, Roberto Moreno Rodríguez, Gustavo Bóveda y el presidente del Instituto de Vuelta, Diego Moreno Rodríguez. Bueno, te di toda la panorámica del evento. Sí, doctor, bueno, muchísimas gracias. Acá estoy que tomando nota. Que tengan interés. Eso está disponible, el programa completo, Sí. en las redes del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Ahí pueden también completar el formulario para inscribirse. Ahí tienen la opción de poner si desean estar en forma presencial o en forma virtual. Bueno, con la salvedad de que la presencialidad es un poco acotada al aforo del lugar. Pero sabemos también que no todo el tiempo eso va a estar lleno. Ojalá que sí, ¿verdad? Pero generalmente hay como una rotación, ¿verdad? No todo el mundo puede estar todo el tiempo. Todo el día, Así claro. es que es cuestión de ir probando, pasando por ahí. Y siempre ir antes de la hora para asegurar lugar, si es que quieren hacerlo presencial, y si no, se conectan, que eso va a tener transmisión en vivo todo el tiempo. Excelente, doctor. Esperemos que cuando vaya haya un poco de lugar, entonces acá podemos disfrutar con el equipo también. Súper interesado. Excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el contacto. No sé si querés decir algo más sobre el caso de los indígenas de esta comunidad. Bueno, nosotros... mi solidaridad con ellos, Uh-huh. mi solidaridad con ellos, Vane, porque genera mucha impotencia, tuvo repercusión internacional este problema, y es muy lamentable que en nuestro país hayamos tenido tantos casos de desalojo este año. Esto nos llama la atención, parece, del gobierno, nos llama la atención el INDI, no se generan aún los cambios legislativos, no vemos la voluntad política, y realmente es muy triste lo que está ocurriendo. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el documental Apenas el Sol. Sí, sobre el vi caso de los sábado. ayoreos. El sábado Sí. vi a la tarde. Buenísimo. Bueno, y eso, lo hermoso del documental es que te permite, como es el arte, ¿verdad? A mí por lo menos me hizo sentir en la piel de esas personas que están siendo avasalladas en su derecho con total impunidad. Y uno se da cuenta de cómo este tipo de actuación, este tipo de desalojo, cómo va de alguna manera apagando la cultura de ellos, ¿verdad? Cada desalojo, cada acto violento contra ellos de alguna manera los hace perder un poco de su cultura, perder sus lugares de referencia, perder sus vínculos familiares. Entonces eso genera mucha impotencia. Y bueno, este documental, que yo no sé si seguirá en los cines, pero el que puede verlo que lo haga, porque es una obra de arte en realidad. Bueno, y así me hace sentir, ¿verdad? Seguir viendo este tema de los desalojos y los desplazamientos forzados de estos pueblos indígenas. Excelente, doctor. Estamos trabajando igual, por lo menos desde lo académico, en lo que está a nuestro alcance, y ojalá en el ámbito político tengamos un poco más de fuerza a futuro. Así es. Exactamente, que no se quede solamente en un análisis jurídico. Exacto. Bueno, doctor, un abrazo. Bueno, Vane, a las órdenes, saludos a la audiencia. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Renzo Cristaldo, abogado constitucionalista, hablando con nosotros.